nosotros. Bueno, abran sus Biblias en el libro de Jeremías. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen un versículo favorito de la Biblia? A ver, levante su mano. Un versículo de la Biblia. Amén. Que tienen un personaje de la Biblia favorito. ¿Tienen? Amén. ¿Algunos de ustedes tienen una pareja de la Biblia que es para ustedes su pareja favorita? Yo tengo una familia en la Biblia que es mi familia favorita, por lo que significa y por lo que representa con respecto al tema que se nos han asignado para esta conferencia. Y es una familia que el 99% de los miembros de la iglesia no conocen, pero es la mejor familia que usted encuentra en la Biblia. No hay una mejor familia que esa. Y yo le voy a explicar por qué. No hay. Y mire que en la iglesia, en la Biblia hay muchas buenas familias. Pero para mí, por lo que ya vamos a mirar, esa es la mejor familia que existe en toda la Biblia. Y de ellos vamos a aprender, y es mi familia favorita. Jeremías, el capítulo 35. Jeremías. Jeremías 35, versículos del 1 al 10. No se pongan de pie, prefieren estar sentados, así que vamos a leer, yo leo uno, usted lee el siguiente, y todos terminamos en el versículo 10. Jeremías, el capítulo 35, versículo 1 al 10. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberé vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro Padre. Oremos. Bendito, eterno, glorioso y justo Dios, te damos gracias, Señor, por esta asamblea, este jubileo de gozo, de comunión, de alegría, de este grupo de iglesias que por años tú has ayudado a que permanezcan unidas, Señor. Pastores y miembros, yo te pido que por ningún motivo personal, doctrinal
humano, social, Señor, esta unidad se quiebre, Señor. Que tú mantenga estas iglesias y a estos siervos de Dios unidos y que tú, oh Dios, puedas hacer grandes cosas en la obra en Colombia y que ellos puedan también enviar misioneros fuera de este país y que puedan ellos seguir sirviéndote a ti con todo su corazón. Ahora, mi Dios, tú sabes el tema que tenemos acerca de estos peligros y desafíos que tenemos delante de nosotros. Oramos, Padre de la gloria, que tu Espíritu traiga tu verdad. Tu siervo no lo puede hacer por sí mismo, porque como tu palabra dice, para estas cosas no somos suficientes, pero nuestra suficiencia proviene de Dios, que nos hace ministros aptos del nuevo pacto. En ti confiamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando acerca de los desafíos que enfrenta la familia de Dios hoy en día en el siglo XXI. Ya le dije anteriormente que las situaciones malas y perversas por las que hoy en día estamos pasando son situaciones cíclicas que se han dado en otras épocas. La diferencia con aquellos tiempos y hoy en día era que había una sociedad mala, malísima, que Dios tuvo que destruir, que se llamaba Sodoma y Gomorra. Hubo una que Dios tuvo que destruirlos a todos, que fue en el tema del diluvio. Pero han habido otras también que el Señor ha exterminado. De Babilonia, que se encuentra situada en lo que hoy es Irak, ahí era tan malo y tantas situaciones que Dios dice que nunca jamás se iba a edificar nada ahí, y así ha sido, no se ha levantado una ciudad. Siempre eran como males focalizados. Lo malo de hoy en día, menciona la Biblia, es que algo generalizado en el mundo entero. Así que está en el peligro los que viven en Colombia, los que viven en Canadá, los que viven en República Dominicana, los que viven en África, en menor daño, obviamente por algunas razones geopolíticas, algunas otras naciones, quizás menos, pero como quiera, este mal va a alcanzar al mundo entero, porque Dios va a destruir este mundo por fuego, como dice la Biblia. Estamos mandando misioneros para salvar almas y salvar familias. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿de qué manera podemos nosotros ayudar a este mundo? ¿De qué manera podemos nosotros salvar a este mundo? Bueno, yo le tengo malas y buenas noticias. ¿Qué prefieren primero, las buenas o las malas? Las malas. La mala es que Dios no nos ha mandado a salvar a todas las familias de la tierra. Con Abraham dice la Biblia que Dios, a través de su simiente, que es Cristo, iba a bendecir todas las familias de la tierra, y por eso tenemos que dar nuestro dinero, que cada iglesia, los miembros aprendan a dar diezmos y ofrendas. Yo no creo que el diezmo sea algo del Antiguo Testamento. Yo creo que el diezmo es algo de Dios, porque Abraham lo comenzó a practicar mucho antes de que existiese la ley. Y nosotros podemos invertir miles de dólares, por decirle el cambio, todos los meses. Apartamos, nosotros, para que tengan una idea, nosotros apartamos cerca de $5,000 todos los meses de los diezmos y ofrendas para la obra misionera. Y no es con ser una iglesia de miles, pero los hermanos son muy fieles dando sus ofrendas al Señor, sus ofrendas misioneras y sus diezmos. Porque el día que usted deja de diezmar, se pierde de bendiciones divinas que Dios da a aquellos que lo dan. No, olvídese de todas las pocas vergüenzas que han hecho otras iglesias por ahí con el tema del diezmo. Olvídese de eso. Las iglesias bautistas tienen un registro fidedigno de las finanzas, y como hacemos allá, están siempre abiertas a la mente de los hermanos y le damos reportes a ellos,
y hay una junta que es el que dirige todo eso. Pastores, no tengan temor de enseñar acerca de las ofrendas y de los diezmos. No priven a la iglesia de ese beneficio. Mi mamá me enseñó a los 8 años a dar de lo que mi papá me daba, y hasta el sol de hoy yo soy fiel. Le enseñé a mi esposa, mis 3 hijos, todas las familias de nosotros somos fieles dando nuestros diezmos y ofrendas, y hemos contribuido grandemente a la obra de Dios, y hemos también recibido beneficios de Dios que yo ni puedo decirle con lo que yo recibo mensual cada mes, todo lo que Dios me ha dado con lo poco, porque dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, Dios le va a bendecir y a poner en lo mucho. Así que comience a dar su diezmo en la iglesia. Comience a hacerlo para que Dios le bendiga. Pastor, ese no es el tema, pero es lo que yo quiero también bendecirles a cada uno de ustedes en este tiempo. La mala noticia es que nosotros no podemos salvar a ninguna otra familia de la tierra. La buena noticia es el título de la predicación en esta mañana. Salva solo a tu familia. Ese es el título. Olvídate de todas las demás familias. Ocúpate solamente de salvar tu familia. Si Dios te puede usar para que otras familias sean salvas, amén. Si Dios te puede ayudar a guiar algún alma para Cristo y ese hombre, esa mujer trae a sus hijos para Cristo, amén. Pero tú no puedes salvar a esa familia de todos los males de hoy en día. Aunque esa sea una familia salvada, tú no puedes salvarla, porque salvar a la familia de los males de esta época solo le corresponde a los padres de cada familia. Yo he podido guiar a muchas familias a los pies de Cristo, guiando al esposo, a la esposa, de manera personal, y después ellos a sus hijos. Pero yo no puedo ir a pastorear una familia. Yo puedo pastorear miembros de la iglesia, pero yo no soy el pastor de una familia. El pastor de cada familia son los padres de familia. El libro de Proverbios oficialmente comienza con Proverbios 1:8, que dice: oye, hijo mío, la enseñanza de la instrucción de tu padre, y no menosprecie la dirección de tu madre. Quienes instruyen y dirigen son los padres. Los pastores ayudamos, los campamentos ayudamos, la escuela dominical ayuda, el colegio que tenemos allá ayuda. Nosotros, mi esposa y yo, comenzamos la iglesia en cero, comenzamos el colegio en cero, porque a mí me habían enseñado que un hijo necesita una iglesia cristiana, una familia cristiana, una iglesia cristiana y una escuela cristiana. Y ya por eso el colegio va a cumplir 40 años de existencia, y por él hemos podido formar a muchos niños y niñas y aún padres. Pero nuestra ocupación está limitada a salvar a nuestra familia. Salva tu familia solamente es el tema de la enseñanza de esta hora. ¿Y por qué ponemos el ejemplo de Jonadab, hijo de Recab? Si usted leyera el capítulo entero, que no tenemos tiempo para hacerlo, vamos a mirar muchas pinceladas rápidamente sobre esto. Usted se va a dar cuenta que la maldad de este mundo, como le dije ahorita, que estamos viviendo, repito, es algo cíclico. El ataque frontal en esta época puede ser diferente a tiempos antiguos, pero es lo mismo, porque al final Dios va a traer destrucción. Ese ataque frontal en los tiempos antiguos, como también hoy en día, tienen como propósito, siempre han tenido, destruir la célula más importante que es de la sociedad, que es la familia. Corromper la familia para luego destruirla. No se olvide de esas dos cosas. Primero la corrompe y después la destruye. La peor época de maldad que se vivió en la nación de Israel dividida en lo que es el reino del norte fue en los tiempos de un rey tan malvado que se llamó Acab,
junto con su esposa Jezabel, de quien le di algunas pinceladas en la prédica anterior. Pero eran malos, malísimos. Yo solamente quiero que usted oiga la descripción que da el Señor de esta parejita de gente diabólica, perversa y malévola que les tocó gobernar en el reino del norte. Déjeme buscar rápidamente este versículo para que usted no tenga que perder mucho tiempo leyendo este pasaje de la Biblia. Pero dice la palabra de Dios que Acab, dice la Biblia, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová como ningún otro lo había hecho en toda la tierra, en el reino del norte. Nunca se dio un periodo como ese tan malo cuando reinó este rey llamado Acab. Dice la palabra de Dios que en este tiempo de que este hombre vivió, dice la palabra de Dios, a la verdad, dice en el primer libro de Reyes 21:25, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Oiga como dice, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todos los que hicieron los amorreos, los cuales Jehová deslanzó delante de los hijos de Israel. Nadie. Y eso se hizo de una manera tan mala que Dios levantó un hombre llamado Jehú y le dijo, yo te voy a encargar algo. Yo quiero que tú destruya todo el resto de la familia de acá. Hizo que mataran a la Jezabel. Y un día fue y mató a todos los hijos de acá. Eso es para que usted vea cómo los padres influencian tan negativamente en los hijos que los dañan al punto tal de que Dios no quiere verlo tampoco a ellos en su presencia. En esa época fue que vivió Jonadab, hijo de Recab. ¿Sabe lo que él hizo? Él era un hombre piadoso. Y quizás esta historia no tiene sentido porque Jeremías lo metió en un cuarto para brindarle vinos a los hijos de Jonadab, hijos de Recab, y que no bebieran vinos. Y él le dijo, nosotros no vamos a beber vino porque nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, nos pidió que no bebiéramos vino, ni estuviéramos en casa, sino en tiendas, que no hiciéramos sembradíos, sino que fuéramos nómadas. Y eso puede ser para usted, bueno, es una forma. Estaba leyendo no sé cuántos comentarios, lo que diría, algunos decían, y algunos decían, no, ese fue un religioso, ese fue un hombre muy estricto con sus hijos. Diferentes interpretaciones, pero ¿saben lo que es la verdad? Ese hombre le dijo a sus hijos, yo no quiero que ustedes vivan en este ambiente. Tienen que salir fuera de Samaria, vamos a vivir fuera de Samaria. Y como la maldad se va extendiendo, nosotros vamos a ser nómadas, vamos a tener ganado, vamos a tener casa de campaña, porque igual como pasó en Bogotá, cuando en el año 1950 se hizo el aeropuerto del Dorado, eso quedaba muy lejos del centro de Bogotá, pero usted sabe que las ciudades van creciendo, y ahora, donde yo me estoy quedando, todos los días yo estoy cerquita oyendo como los aviones despegan y se van. Así que las ciudades van creciendo. Él le dijo, así nosotros, en la medida que la ciudad crece, también van a venir esa gente con sus malas influencias y podemos movernos, irnos moviendo. Y ustedes no van a tener a tomar ninguna bebida alcohólica, nada que produzca vicios. Y no solamente eso, que cuando ustedes vayan a elegir a una esposa, tienen que decirle, nos casamos contigo si tú aceptas este modo de vida. Era un hombre piadoso, era un hombre glorioso, y así formó su familia. Y así la libró de que su familia sufriera, muriera, se contaminara en la época más oscura
del reino del norte. ¿Usted ve lo que yo puedo mirar en la Biblia y usted? Que Jonadab no hizo eso con la familia de sus hermanos, de sus primos, sino solamente con su familia, y que los llevó y los separó para que no fueran contaminados. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y ahora Dios manda a Jeremías y le dice, ve allá. Y luego que Jeremías le dice a los hijos de Jonadab eso, ellos le dicen, no lo vamos a hacer porque estamos siguiendo las directrices de nuestro padre. Usted se da cuenta de que la influencia de los padres es superior a la de un gran profeta como fue Jeremías. Por eso es que el pastor de sus hijos debe ser usted. Y déjeme decirle, muchas veces por encima del pastor de su iglesia. Muchas veces. Y le explico por qué. Porque a veces hay pastores que se desvían moralmente, caen en adulterios o traen malas doctrinas, o quizás son en la iglesia, pero no son un ejemplo con su familia como yo conozco. Entonces, hay que decirle, mi hijo, yo quiero que tú sigas lo que yo encuentro en la palabra de Dios, que nos va a ayudar a eso. Y cuando ellos le dijeron que no, Jeremías salió de ese aposento y lo sacó a ellos, y fue y separó a la nación de Israel y le dijo, la palabra de Jonadab, hijo de Recab, fue firme para toda su casa, un hombre, mientras que ustedes no han sido firmes a la palabra de Dios. Eso es lo que dicen los versículos siguientes. Él utilizó el ejemplo de la familia de Jonadab, hijo de Recab, para decirle, porque ellos han sido obedientes a un hombre y ustedes no son obedientes a Dios. Esa familia, sin quererlo, se convirtió en una familia ejemplar. Y como ustedes verán, fue una familia que impactó a esa nación como un ejemplo. Y yo le hago una pregunta. Si usted y yo nos dedicamos a vivir para Dios, ¿no le gustaría que nuestra familia, por nuestro ejemplo, fuera una familia que impactara a otras familias de la iglesia, de nuestra comunidad, de nuestro país? ¿No le gustaría eso? Eso se puede. Y vamos a ver algunos detalles de cómo es que una familia puede impactar cuando nosotros entendemos que tenemos que salvar solo a nuestra familia. Hay 4 aspectos preciosos que yo quiero que usted vea en esta historia rápidamente. Miren el primer aspecto que quiero que ustedes vean con respecto a esto. En primer lugar, una familia que impacta es una familia con padres impactados por Dios. ¿Entienden eso? Una familia que impacta, que puede ser un ejemplo, o podemos decir, si uno quiere poner, una familia ejemplar. Vamos a usar ese término. Una familia ejemplar es una familia cuyos padres han sido impactados por Dios. Deje su dedito ahí en Jeremías, porque ahorita le va a dar un poquito de dificultad llegar. Y vaya conmigo a Primera de Reyes, para que conozcamos un poquito a Jonadab, cómo comienza su historia. Primer libro de Reyes, el capítulo número 10. Segundo libro de Reyes, capítulo número 10. Segundo libro de Reyes, el capítulo número 10, y vamos a ver los versículos 15 y 16. Segundo libro de Reyes, capítulo número 10, versículos 15 y 16. Ahora, este es el rey Jehú, que Dios le dijo, ve a destruir a toda la descendencia del rey Acab, mata a Jezabel y mata a todos los sacerdotes de Baal que Jezabel y Acab sostenían. Entonces él va en camino ahora
a destruir a todos esos sacerdotes en obediencia a Dios. Y miren lo que le pasa en el camino. Segundo libro de Reyes, el capítulo 10. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab le dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y le dio la mano, y luego lo hizo subir consigo en el carro. Y él le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Y lo pusieron pues en su carro. Aquí encontramos un hombre que era conocido por reyes como un hombre piadoso, un hombre dedicado, consagrado a Dios. Así era Jonadab. Dentro de todas las personas, vamos a figurarnos un poquito esa escena. Aquí está Jehú. Yo tengo que destruir a todos los sacerdotes del culto a Baal. Me voy a meter en el templo. Él se metió en el templo y oiga lo que le dijo en el templo. Él se paró aquí delante y le dijo: mire, yo he venido a ofrecer sacrificios a Baal, en el templo de Baal. El que no sea de Baal, que se salga, y los que son de Baal, que se queden. Entonces, se quedaron todos los de Baal. Él mandó a trancar la puerta y le dijo a los soldados: mátenlos todos. Y él se puso a buscar a alguien, decir: ¿habrá en Samaria, en esta ciudad tan fea? Para que usted entienda lo malo que estaba eso, que cuando Elías en los tiempos de Acab estaba orando, una de las cosas que Elías le dijo fue: Señor, solamente he quedado yo. ¿Usted ha leído eso? Solamente he quedado yo. Y Dios le dijo: no, yo tengo 7,000 rodillas que no se han doblado. La sensación era tan abrumadora de cómo estaba el mal, que Elías entendió eso. Y quizás Jehú dijo: déjame buscar a alguien que camine con Dios, alguien que me acompañe a hacer la obra de Dios. Y mientras iba, pasó por la casa de Jonadab, hijo de Recab. Dice: tú eres conocido como un hombre piadoso, ven y acompáñame a hacer la obra de Dios. Era un hombre, hermanos, que había sido impactado por Dios, que había sido alcanzado por Dios, que había logrado un compromiso con Dios, y por eso él pudo influenciar a sus hijos. Déjame leerle esto. La influencia, óigalo bien, la influencia que va a tener Dios, oiga bien, présteme atención a esto. La influencia que va a tener Dios en la vida de un hijo depende de la influencia de Dios en la vida de los padres. Dios no va a ser conocido por nuestros hijos si no es a través de nosotros. Podemos encontrar a alguien. Estaba hablando con una jovencita de aquí del grupo y yo le pregunté por su papá. Me dice que no va a la iglesia y su mamá tampoco. Que hay una hermana, una vecina de la iglesia que siempre la lleva. Dios manda a esos ángeles para esos hijos que son huérfanos espiritualmente. Hay muchos niños huérfanos espiritualmente. Y por eso es bueno que en las iglesias vayan en la comunidad a buscar niños. Ahí se han encontrado niños así que al final llegan a ser pastores y misioneros. Siempre pastores, iglesias, vayan a la comunidad, busquen niños, llévenlos a la iglesia, que usted no sabe de qué manera puede ser usted el padre espiritual de muchos niños. Entonces, si Dios no tiene una influencia dominante en tu vida, Dios no la va a tener en la vida de tus hijos. La influencia de mi mamá en mi vida, óigalo bien, yo tuve dos pastores, dos buenos pastores, un misionero norteamericano y un pastor dominicano, muy dedicado al Señor, los dos, y muy fructífero. Pero la influencia de mi mamá en mi vida siempre ha sido más significativa que la influencia de esos dos misioneros, de esos dos pastores. Te puedo estar 100% seguro. Y ellos fueron personas que influyeron en mi vida. De manera que esa influencia fuerte,
esa influencia fuerte va a depender de que para nosotros poder alcanzar a nuestros hijos, tenemos que ser alcanzados, impactados por Dios. Un líder espiritual es aquel que tiene al Señor como su líder, obedeciendo sus mandatos y poniéndolo en práctica mientras lo enseña y lo vive frente a sus hijos. En lo que es formación, eso que yo veo por ahí, ¿qué es? De los niños por ahí, ¿verdad? Se me fue el hilo. Pero a lo que me refiero, hermanos, es que todos nosotros queremos que el Señor señoree en la vida de nuestros hijos, pero eso no va a ser posible hasta que el Señor no lo haga con la vida de nosotros. No va a ser posible. Entonces, yo he aprendido, óigalo bien, a ser un hombre de oración, porque yo vivía a mi mamá orando. Yo soy un hombre que tengo años ayunando cada semana, y fue porque yo veía a mi mamá haciendo eso. Como le dije ahorita, yo tengo toda mi vida dando diezmo, porque yo veía a mi mamá con muchas precariedades en mi casa, porque mi papá dejó la casa, y con lo poco que ella ganaba, tomando un sobrecito y poniendo sus diezmos siempre. Yo iba a la iglesia y caminaba 2 kilómetros para ir y 2 kilómetros para venir con mi mamá. Cuando fui al ministerio, yo ganaba el doble de lo que ella ganaba y yo sustentaba mucho mi casa porque yo soy el único varón junto con mis 4 hermanas. Y yo le daba la mitad de mi salario a mi mamá porque mi papá no lo estaba haciendo. Y cuando yo fui donde ella, le dije con lágrimas, tengo que dejar el trabajo, tengo que dejar la universidad, que estudiaba finanzas, para entrar al seminario y dedicarme a la obra de Dios, y ya no te voy a poder ayudar. Ella me dijo, cuando tú naciste, nunca te lo había dicho, yo le dije al Señor, Señor, yo presento a mi hijo delante de ti para que sea un siervo de Dios. Vete, mi hijo. Antes de que yo pensara servir al Señor, ella lo pensaba así. Y después que entré a predicar, un día, yo era miembro de nuestra iglesia, y un día se me acercó y me dijo, la mejor enseñanza de los miles de páginas que he leído y estudiado en el seminario, en la universidad, en la maestría, en el doctorado que tengo, en todo lo que he hecho. Me dijo, te voy a pedir una sola cosa, mijo. Nunca te sube al púlpito a predicar algo que tú no estés viviendo. ¡Wow! Esa influencia ha ayudado mi vida. Ella me dijo cuando yo era un muchacho, yo le he orado a Dios para que mientras yo tenga vida y después que me muera, tú nunca te acuestes con una mujer que no sea tu esposa. Y por la gracia, pura gracia de Dios, la única mujer que ha habido en mi vida es mi esposa. Y yo sé que es por ella. Eso nunca me lo enseñó un pastor, ni en el seminario, ni en la universidad, ni en ningún sitio. Yo soy el fruto de una jonadá. No de un jonadá, sino de una jonadá. Una mujer impactada por Dios. Y así impactada a mis hermanas que también están en los caminos de Dios. La responsabilidad de ser el líder espiritual de la familia debe hacerlo con 4 objetivos en mente. Instruir con el evangelio y el ejemplo, someterlo a las disciplinas, estableciendo normas, reglas, mandatos y preceptos para que ellos aprendan a obedecer en amor, acompañándolos en la vida con la enseñanza continua de la palabra de Dios. Cuando hablamos de Noé, como les dije, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Por qué usted cree que los hijos de Noé le creyeron a Dios? Porque la vida de Noé, de obediencia a Dios, hizo que ellos también le creyeran a Dios. Ahora, esta es una pregunta más difícil. ¿Y por qué Noé
que no se dice que tuvo un padre ejemplar, caminó con el Señor? ¿Alguien sabe? ¿Por qué Noé, no? Su papá no menciona que fue un padre ejemplar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque bisabuelo de él fue Enoc, el primer hombre que caminó con Dios. Y le voy a decir algo con respecto a Noé, Enoc y a Jonadab. No se sorprendan con la primera parte, pero sí reciban la segunda parte. Dios no es un Dios de familia. Dios es un Dios de generaciones. En otras palabras, aunque Él está interesado en tu familia y la mía, pero Él quiere, hermanos, que no solamente sea nuestra familia, sino nuestras generaciones. Uno de los libros que más me ha inspirado a ser un mejor padre es Deuteronomio. En Deuteronomio aparece tantas veces que dice: guarda los mandamientos de Jehová para que te vayan bien a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos después de ti. Y cuando Jeremías invita a los hijos de Jonadab, hijo de Recab, le tengo una buena noticia. Estaban todos menos el papá. ¿Y sabe por qué el papá no estaba? Porque oiga esto, hacía 280 años que Jonadab había muerto. 280 años que había muerto, y ellos están diciendo: nuestro padre Jonadab nos dijo. Ellos eran la séptima generación de ese hombre que caminaba con Dios. Usted y yo no sabemos hasta dónde será la influencia de alguien que decide caminar con Dios y enseñar a sus hijos. Debe ponerle otro ejemplo. Perdóneme que es personal y no me gusta poner mucho ejemplo personal. Cuando yo nací, mi mamá, este soy yo. Mi mamá era creyente, mi bisabuela era creyente, mi abuela era creyente y mi bisabuela también. Yo era la cuarta generación. Yo tuve un hijo, tengo un hijo, se llama Pedro, creció, se convirtió, recibió a Cristo como Señor y Salvador, y él es la quinta generación. Yo acabo de bautizar, hace 2 años bauticé a mi nieta, sexta generación. ¿Sí entienden, hermanos? Dios es un Dios de generaciones. Él le dijo a Abraham: yo quiero bendecirte y que esto sea para que tú bendigas todas las familias de la tierra, todas las generaciones. Y dice un versículo que Él bendice. Oiga bien, hermanos, esto no es una exageración de Dios, porque Dios no exagera. Él dice: hasta 1000 generaciones de los que le temen y aman sus mandatos. 1000 generaciones. Ahora, el mayor dato, ¿sabe cuál es? Que estaba averiguando en la internet y todavía existe la familia de los recabitas. Existe. Entre Google y póngalo. Existe todavía. Y le voy a mostrar por qué ahorita. ¿Por qué existen? Que no existen solamente por el ejemplo de Jonadab, hijo de Recab, sino por otras cosas más que estaremos viendo al final de la prédica. Ted Tripp, en ese libro que yo le digo que se llama Pastoreando el corazón de tus hijos, oiga lo que él dice, me gusta esa. Dice él: la tarea que Dios nos ha dado no es una que puede ser puesta en un horario de forma conveniente, sino que lo afecta todo. El entrenamiento y el pastoreo, hablando de los padres, está constantemente en acción en todas las veces que está con sus niños, ya sea caminando, hablando o descansando. Usted debe estar involucrado todo el tiempo en enseñar a su niño. Oiga bien, esto es una cosa que cuando yo lo vi dije: wow, dice él, usted debe estar
involucrado todo el tiempo en enseñar a su hijo a entender la vida y a entenderse a sí mismos y sus necesidades desde una perspectiva bíblica. Y yo le añado, para que sus hijos nunca vivan de acuerdo a la perspectiva de la sociedad. Pero es un involucramiento que es todo el tiempo. Todo el tiempo. Para que ellos aprendan a verse a sí mismos, a vivir la vida y sus experiencias desde la perspectiva de Dios. Volvemos al libro de Jeremías. Ya usted entiende por qué que para ser una familia ejemplar, lo primero que necesitamos es que debe ser una familia con padres impactados por Dios. En segundo lugar, algo que ya le he dicho y como decimos es así. En segundo lugar, una familia ejemplar es una familia de hijos impactadas por sus padres, como le acabo de mencionar acerca de Jonadab, hijo de Recab. Y mire, me gusta mucho lo que él dice. En el versículo número capítulo 35, versículo 6, para esos padres democráticos, porque eso es lo que el mundo hoy en día dice. Yo quiero desde compartir algunas cosas de las que aprendí, buenas y algunas con las que no estoy muy de acuerdo, estudiando esos temas de familia, pero había una profesora que nos decía en la universidad, ustedes tienen que ayudar a las familias a decirle a los padres que tienen que negociar con sus hijos. Eso significa que si tú quieres que tu hijo saque buena nota, entonces tú tienes que decirle, te vamos a regalar esto, te vamos a regalar lo otro. Es como si ellos quieren ver televisión, tú le dices, pues va a ver televisión después que estudie. O sea, es como siempre como un negocio con los hijos. Yo leí una historia de eso, de un papá que le dijo a su hijo, hijo, si tú promueves de curso, te voy a regalar una bicicleta. Ya sabes. Y ya saben, esos son de los padres que nunca les chequean las tareas a los hijos, que nunca nada con los hijos, sino que al final de la clase, el niño le trajo el cartón de notas al papá. Pero antes que se lo diera, lo puso aquí detrás. Porque eso es lo que pasa siempre con los hijos, que los padres no se ocupan de ellos. Le dice, papá, tú me prometiste que si yo pasaba de grado, me iba a regalar una bicicleta. Y él le dijo, sí. Entonces le dio el cartón de nota donde el niño aparecía reprobado y le dijo, ya no va a tener que hacer ese gasto. Es como, te va a ir bien a ti más que a mí. Pero no, hermanos, él no le dice, voy a negociar. Mire cómo dice el versículo 6. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, ¿qué hizo? Negoció con nosotros. ¿Qué dice? Nos ordenó. Hermanos, usted y yo tenemos que ejercer una autoridad dada por Dios. Tenemos que darle órdenes a nuestros hijos. Tenemos que decirle que no y decirle las razones de por qué no. Pero ellos tienen que aprender que hay límites y que los padres están para ponerlo. Me gusta eso. Nos ordenó. Y no es una expresión de sus hijos, es una expresión de sus tataranietos. Recuérdense que esta es la generación número 8. Los padres con convicciones, hermanos, son los que más fácil guían a sus hijos a la obediencia, no presentándole los mandatos de Dios y los mandatos de la vida como opciones, sino como obligaciones. Las convicciones no solamente son creencias, sino verdades que producen vivencias y son las que impactan a los hijos, contrastada con aquellos famosos padres democráticos que no sirven para criar.
Pastor, ¿usted está en contra de que regalemos bicicleta a los hijos? Yo le regalé bicicleta a mis hijos. ¿Usted está en contra de un día porque nos proveyeron, los pude llevar a Disney World porque queda más cerca de nosotros que de ustedes? Orlando y unos empresarios nos ayudaron, cristianos. Pero yo nunca le dije a mis hijos, te voy a dar esto si tú obedeces. La obediencia no es negociable. Siempre que se imponga con amor, con sabiduría, con gracia, pero con firmeza. Una de las presiones de la sociedad moderna y sin Dios es eliminar por medio de leyes la autoridad de los padres sobre los hijos, prohibiéndole todo tipo de enseñanza, disciplina, que esta sociedad considera arcaica. ¿Ustedes conocen ese término? ¿Qué significa arcaico? Eso, yo oigo conversaciones, y tú a tus hijos no le permites eso. Pero eso es, tú parece que vive en la época de piedra, de la barbarie. Y cuando alguien menciona la época de piedra, es porque cree en la evolución. Porque la época de piedra nunca existió en esta tierra. Porque muchas veces somos permeados por esta situación tan fea y difícil. Es una obra del maligno para producir una sociedad de gente mala y perversa, porque solo la instrucción autoritaria de los mandatos de Dios tiene el poder para guiar a los hijos por la senda del bien y para sacar la maldad inherente con la que nacemos todos los seres humanos. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Que la necedad, ¿usted lo ha leído? Está ligada al alma del muchacho. Está ligada al alma del muchacho. Sus padres le impactaron tanto. Y yo sé cuando un hijo ha sido impactado por un padre, es porque hace lo correcto en ausencia de sus padres. Si un hijo hace lo correcto en ausencia de sus padres, se ve que la enseñanza, el ejemplo y las convicciones de su padre quedaron enraizadas en el corazón, en el alma de ese hijo o de esos hijos. Mire lo que dice el capítulo 35, versículo 13. Así, versículo 12, y vino palabra de Jehová, oiga, de Jehová, a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a quienes. Perdón, a mí me gusta, no soy muy dado a hacer cosas, pero póngase de pie todos los hombres. Perdón, no se paren. Todos los hombres que tienen hijos. Que espero que se sigan creyendo que son hombres, ¿verdad? Porque ahora es una percepción. El género es una percepción. La género es una construcción social. O sea, tú puedes amanecer diciendo, yo no sé si usted lee, yo leo todo para poder enseñar, pero vi una muchacha que amaneció diciendo, yo soy un gato. Y todo el mundo tenía que dejarla en su casa porque ella era un gato. Ella era un gatico, entonces estaba corriendo y haciendo todo eso porque era un gatico. Había que dejarla, porque eso es una percepción humana y usted no puede ir. Miren, hermanos, oigan lo que dice este versículo. Damas, vamos a leerle a los hombres este versículo. El versículo 13. 1, 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. ¿A quién es que se le está diciendo? A los varones. A los varones. Pocas veces, a menos que estuviese de viaje, cuando nuestros hijos estaban pequeños, yo dejaba a cargo el altar familiar a mi esposa. Yo no dejaba que mi esposa se encargara de nada
de primer orden que me correspondía a mí. Yo la hacía a ella parte de ese equipo de padres que están ayudando. Porque en muchos hogares, mi amor, el tiempo de un juego de fútbol de millonarios es que se llama. ¿Es el mejor o el peor? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál? América. Bueno, mejor sigo predicando, ¿verdad? No me meto en eso. Perfecto. Está sentado viendo un juego de Millonarios que está perdiendo 5-0. Como siempre. Pero bueno, no. Yo no sé nada del fútbol colombiano. Y la mamá le dice, los niños se van a acostar, vamos a hacerle al de emocionar. No, hazlo tú. No, yo nunca hice eso. Porque yo siempre creo que Dios nos ha hecho responsables de lo bueno o malo que pase en nuestra casa, no a nuestras esposas. Quien llevó a Adán al pecado, ¿quién fue? ¿Quién llevó a Adán al pecado? Eva. Y cuando Dios se le apareció, ¿a quién llamó? ¿A Eva o a Adán? Tú eres responsable, no Eva. Porque a ti fue que yo te dije eso. Yo te lo dije antes que yo lo hiciera. Tú eres responsable. Y eso fue lo que hizo Josué. Dice la Biblia que convocó a todos los hombres y jueces de Israel. Y le dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Vamos a leer el 13 también. Damas, vaya conmigo. 14. Fue firme la palabra de Jehová, de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Póngame acá, miren, hombres. Lo que le está diciendo es, hay un hombre que le dijo a sus hijos que no hicieran nada. Y por eso yo le dije que hasta ya han pasado 280 años, que Jeremías le dice hasta hoy. O sea, desde aquel día hasta hoy, esa gente sigue obedeciendo a su papá. Y yo, desde temprano y sin cesar, le he dicho esas cosas. Y yo pudiera añadir, y aún antes que existiese Josafat, se lo dijo desde Moisés, y ustedes no han hecho caso. Hermanos, hombres, tomen la decisión de hacer a su esposa aliada, que muchas veces ella es la que se esfuerza más, y dígale, aquí en esta casa, con la gracia de Dios, yo voy a ser el líder espiritual de ti, mi querida, y de mis hijos. Yo lo voy a hacer. Eso no se llama machismo. Eso se llama sujeción al diseño de Dios. Háganlo. No, pastor, es que yo no tuve un padre que hiciera eso. Yo tampoco. Tuve una madre, tuve una Biblia que lo hiciera, que me dijera. Entonces, tiene que llegar el momento en que ustedes asuman el rol que Dios nos ha mandado a nosotros, los varones. Pueden tomar asiento. Ahora esta familia, miren los 3 aspectos importantes. Es una familia, en primer lugar, ejemplar, porque son padres. Cuando dice padres, no está utilizando un plural incorrecto, porque fue Jonadab. No. Jonadab se lo dijo, fue impactado por Dios. Jonadab, después el hijo de Jonadab, después el nieto de Jonadab, el bisnieto, el tataranieto, chorno, y no recuerdo cómo se siguen diciendo. Esos hijos siguieron siendo impactados por Dios. En segundo lugar, una familia ejemplar es una familia de hijos impactados por sus padres. En tercer lugar, como le dije, una familia ejemplar es una familia que impacta a toda una nación. Y mire lo más grande, hermanos. No lo más grande, sino lo más hermoso, por decirlo así. Acompáñenme en Jeremías,
el capítulo número 35, versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y lea conmigo el versículo 18 y el versículo 19 para que usted disfrute esto. Aquí vamos. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. No solamente impactar a una nación, ponga atención a esto, es una familia que impactó a Dios. A Dios. Y dijo Dios: siempre en mi presencia habrá un descendiente de Jonadab. ¿Y cuál es el plan? Para yo ayudarle a que siga haciendo lo que su papá hace 200 años comenzó. Y hay vestigios de que esa familia existe todavía. Descendiente de esa familia existe. Porque cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Amados hermanos, Dios no solamente lo tomó como ejemplo en Israel, Él estableció su legado para siempre en la Biblia, y Dios les reservó un lugar en su presencia para que continúen con ese legado de pureza y de obediencia. ¿Y qué fue lo que le dijo Jeremías? Jeremías en su discurso final fue y le dijo: a todos los de Israel, de Judá, yo los voy a exterminar, como cuando vino Nabucodonosor y se lo llevó todo al cautiverio. Todos ustedes van a ser llevados al cautiverio y van a ser destruidos, porque yo, su Dios, su Padre, le he hablado desde temprano y sin cesar y no han creído. Y después que le dijo esa noticia fatídica a ellos, se volteó y le dijo a los de Jonadab: pero ustedes no hay destrucción para ustedes, porque ustedes no se dejaron contaminar. No hay destrucción para ustedes, porque ustedes obedecieron. No hay destrucción para ustedes, porque ustedes obedecieron a sus padres. No hay, y lo que más me sorprende es que Dios le dice: dile a ellos que ellos fueron obedientes al mandato de sus padres, no dice a los mandatos míos. Dios no aparece en esa ecuación, pero Dios sabe que todo lo que ellos hicieron era por obediencia a Dios. Por eso yo puedo decir mi mamá, pero yo sé que fue Dios a través de mi mamá. Ahora yo ando por cualquier parte del mundo y sé que eso es obra de Dios a través de la obra preciosa que mi mamá hizo en mi vida. Y eso puede pasar con cualquiera de las familias de aquí. Pastor, nosotros somos los primeros en mi familia. Somos los primeritos. Comiencen a hacerlo como Jonadab. Y quién sabe, si el Señor no ha venido, cuántas generaciones seguirán en Cristo por la influencia de Dios a través de los padres. ¿No le gustaría tener una familia ejemplar? Esto no es algo idílico ni utópico. Esto es algo de padres que se han dejado impactar por el Señor y viven esa vida transformada como Enoc, que puede impactar a su hijo, a su bisnieto Noé,
pudo impactar. Y a mí me gusta mucho. Déjame decirle, yo le pregunto una pregunta obvia. ¿Cuál fue el hombre que más vivió en la tierra? ¿Quién fue? Matusalén. Quizás usted no lo recuerde, yo le puedo ayudar. ¿De quién era hijo Matusalén? De Enoc. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969. Pero en el libro de Deuteronomio dice que si tú obedeces y sigues los pasos de tus padres, Dios va a extender tus días aquí en la tierra a los hijos y van a ser de larga duración. No hay una correlación entre un hombre que caminaba con Dios y un hijo que fue el más que vivió. Estamos haciendo un bien a nuestros hijos. Por eso se refiere consagración, esfuerzo para vivir para el Señor y servirle de todo corazón a Él. Padre bueno, Dios todopoderoso y santo, de muchas maneras pudiéramos pasar el año entero hablando acerca de la importancia de padres impactados por Dios, de padres que impactan a sus hijos, de familias que impactan a su congregación y de familias que impactan a Dios. Esa es una familia ejemplar. Y te ruego, mi buen Dios, que tú obres en el corazón de cada uno de estos hermanos aquí, para lo que lo puedan ser. Así con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, siempre me gusta una reflexión y una decisión. ¿Cuántas madres solteras hay aquí? Levanten su mano. Madres solteras. Se dirá, pastor, ¿qué yo hago? Bueno, es que la Biblia dice que lo que Timoteo fue no se lo debió a Pablo, sino que Pablo mismo dice, la fe no fingida, que habitó primero en ti y luego en tu abuela Loida. Si usted tiene hijos, me gustaría que, según su caso, y no tiene esposo, que Dios le diera un esposo, pero no sacrifique a sus hijos por un hombre, a menos que Dios se lo dé. No los sacrifique. Mi mamá y mi papá se separaron cuando tenían como 40 y algo de años. Y ella se quedó cuidándonos a nosotros. Me dolía en lo profundo de mi corazón. Pero déjeme ver como yo lo digo con mucho respeto desde el púlpito. Nosotros le dimos más placer a mi mamá con nuestras vidas que cualquier placer que un hombre dé a una mujer. Hay muchas madres como Loida y Eunice, madres solteras, o como es lo más seguro, era que Loida, que Eunice, su esposo no era creyente, como dice la Biblia, pero los crió un hijo ejemplar. El mejor hijo que se menciona en el Nuevo Testamento fue Timoteo. Podemos serlo. Y los que tienen sus hijos, únanse, papá y mamá, para, como dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 1:8, que los padres puedan recibirlos, papá dar instrucción a los hijos y la mamá darle dirección. Haga un compromiso. Haga que esta conferencia y las verdades que Dios ha traído cambien el rumbo de su función en su hogar. Señor del cielo y de la tierra, solo tú puedes cambiar vidas. Obra con poder. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Una bendición poder estar con este grupo de personas.